Bienvenidos a un nuevo podcast. Y como pueden ver, hoy estamos bajo un setup diferente. Y la razón es que vengo a contarte mi historia. Y aunque quisiera cambiar la presentación que hago cada vez que comienzo un video, no te quiero dar el punto de inflexión que hizo que mi peor año se convirtiera en mi mejor año. Si no me conocen, mi nombre es Moisés Rosa, tengo 36 años, llevo emprendiendo los últimos 10 años y mi último emprendimiento, que fueron los mercados financieros, fueron los que me trajeron aquí para demostrarte de que es posible vivir una vida extraordinaria bajo principios y valores pensada en el largo plazo. Y lo peor que te puede suceder es que consigas eso que tanto quieres siendo la misma persona que eres hoy día. Y quiero contarte un poco de mi historia. ¿Quién es realmente Moisés Rosa? ¿De dónde viene? ¿A dónde fue? ¿Y dónde se encuentra hoy día? Como dije a inicio de presentación, mi nombre es Moisés Rosa. Soy de Aguada, Puerto Rico. Y vengo de una familia muy parecida a la que tuvo Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Vengo de una familia de un padre rico y, por así decirlo, de un padre pobre. La familia de mi papá es rica y la familia de mi mamá, por así decirlo, es pobre. Y ahora vamos a entrar en detalle de por qué yo digo que son pobres, a pesar de que eran personas humildes y que igual ambas familias, por así decirlo, fueron emprendedores. Entonces, pues la familia de mi papá, mi abuelo como tal, fue rico. Bueno, es rico todavía porque todavía está vivo. Y lo que quiero que entiendan en esta primera parte, por así decirlo, es lo que es la mentalidad. La mentalidad es lo que realmente te hace ser una persona rica o ser una persona pobre. Y no quiero entrar en debate. La realidad es que no vengo a tirar a un lado o a tirar al otro. No que un lado fue mejor y que un lado fue peor, sino cómo criarme bajo esos dos ambientes fue forjando mi carácter a lo largo de mi vida. Para darle un pequeño storytelling de lo que fue la vida de mi abuelo. Mi abuelo viene de una familia de 14 hijos, donde en su niñez vivió bajo una extrema pobreza, también tuvo muchos más privilegios que mayoría de las personas en ese momento. Mi abuelo actualmente tiene 86 años, yendo 86 años para atrás, estamos hablando que había cero industrialización, cero tecnología, cero de muchas de las cosas que ahora mismo nosotros nos beneficiamos por la trascendencia de lo que viene siendo el mundo. En ese momento, cuando mi abuelo nace, su mamá es costurera y su papá se encargaba de vender las cosas que hacía su esposa. Mi abuela cosía sombreros, creo que hacía en agua, hacía un montón de cosas y su papá era el que se dedicaba a esto. Él se crió bajo, por así decirlo, en ese momento que igual tampoco era que eran súper ricos, pero puede decirse que vivió esa etapa de a lo mejor ver pobreza, pero vamos a decir la mediana edad, pudo ver cómo su vida fue incrementando a través del emprendimiento. Lo que tuvo que haber despertado en sí esa posibilidad de que era posible
vivir una vida diferente, vamos a decir que la mayoría, que es lo que es la idea que nace, que nos nace a los emprendedores. Entonces, eso es lo que yo entiendo que a él le sucedió. A medida que fue creciendo y que llega a la adultez, él le nace una idea de hacer un negocio, pero no cuenta con el dinero. Él decide pedirle prestado $100 en ese momento a uno de sus hermanos para iniciar ese emprendimiento. Y iniciando ese emprendimiento, él se da la tarea de montar un negocio de hacer fregaderos. En ese negocio de los fregaderos, fue un negocio que le fue muy bien, pero que llegó a un punto donde él sentía que no iba a llegar a un punto más alto. A lo largo de su vida, para no entrar en tantos detalles, a lo largo de su vida, él fue, cada vez que sentía que el negocio estaba mermando, utilizaba lo que era la imaginación, una de las 6 facultades más elevadas, para imaginarse un nuevo rumbo dentro de su camino y poder seguir creciendo. A lo largo de su vida y a lo largo de sus 86 años, fue creando diferentes fuentes de ingresos, lo que le ha permitido tener un negocio estable por más de creo que son como unos 65 años. Ahora mismo no tengo fecha exacta de cuánto lleva su empresa, pero es lo que ha permitido que yo me beneficie directamente de todos los sucesos de su vida. De ver en cierta medida que era posible vivir una vida fuera de lo cotidiano, fuera de lo que todo el mundo vive. Por otra parte, como les dije, tenía lo que era mi padre pobre o mi abuelo que no era tan afortunado en el dinero. Y también viví una etapa donde en cierta medida él tampoco era que era, vamos a decir que tenía un trabajo como tal, sino que también era, por así decirlo, emprendedor, pero la filosofía de vida que tenía era una filosofía más low, lo que le dicen acá low ticket, como que él era más de la casa, más de la familia, más del compartir, más del dar a los demás. Uno de sus hobbies más grandes, él sí ahora mismo no está con nosotros y falleció el año pasado. Una de las cosas que más a él le gustaba hacer era la siembra, y era como que él sembraba y sí vendía algo, pero su mayor felicidad era poder darle a otro de esa cosecha. Porque pues también viviendo de un núcleo de pobreza en esos años, mi abuelo murió de 79, si no me equivoco. Sí, igual, vamos 79 años atrás, prácticamente mis dos abuelos eran bastante contemporáneos. Lo que se llevaban eran como a lo mejor unos de 6 a 7 años de diferencia. Más o menos vivieron bajo el mismo entorno y eran familia también. Yo soy Moisés Rosa Rosa. Mis dos abuelos eran familia. Mis padres eran primos lejanos. Vivieron bajo el mismo entorno. Y en ese momento, si alguien llegaba a la casa y no había comido, lo primero que hacían sus padres era brindarle un plato de comida. En esos tiempos se daba mucho que la gente tenía sus siembras. Aquel sembraba papa, vamos a decir, el otro sembraba malanga, el otro tenía gallinas, el otro tenía, pues, obviamente, sus huevos, el otro tenía una vaca, el otro tenía una cabra. Prácticamente estaban constantemente haciendo trueques o enviándole, mira, mándale unos huevos a aquel,
vamos a ir a mandarle leche de vaca. Él se crió bajo ese entorno y era en cierta medida lo que lo hacía feliz. Casi todo lo que él sembraba, él lo regalaba. Entonces, yo, desde bien chiquito, recuerdo que como vivía bajo los dos entornos, de mi padre rico y mi padre pobre, o de mi abuelo rico y de mi abuelo pobre, por así decirlo, yo le decía, abuelo, pero ¿por qué tú no lo vendes? Porque yo siempre, desde bien chiquito, tuve la intuición de que obviamente hay un producto, lo vendo y obtengo un dinero. Eso era como que, ¿por qué no lo vende? Y es como que, no, yo mejor los regalo. Y en ese momento, a lo mejor uno no entendía tanto, pero cada cual debe ser feliz donde es feliz. Y para él, el dar a otro era algo que le brindaba una felicidad más allá de una venta, más allá de una transacción. A pesar de él ser trabajador / emprendedor, tenía más o estaba más inclinado por una vida más tranquila versus mi abuelo que era rico, que su enfoque fue más el de los negocios y ahora de adulto puedo decirles que sí dejó pasar unas etapas en su vida como padre que han afectado de cierta manera la vida de cada uno de mis tíos y mis padres. Viviendo bajo dos entornos, mi papá, de entre 8 hijos, fue el único, por así decirlo, que no le gustaron los negocios. Al no gustarle los negocios, su hobby más grande eran los caballos. Yo me crié bajo una vida dentro de tener los dos mundos, dentro de mi entorno más cercano, que era mi casa. Mi papá no le gustaban los negocios, pero entonces mi mamá era emprendedora. Mi mamá era diseñadora de moda, bueno, todavía lo es, pero ya no lo ejerce. Y cuando yo nazco, ella decide dejar el emprendimiento. Ella decide dejar el emprendimiento para enfocarse en su familia. Y obviamente su familia más directa soy yo. A mi papá no le gustan los negocios y mi mamá, que tenía esa vena de la creatividad y de tener un negocio de costura, como su madrina, que era la mamá de mi abuelo rico, pues decide dejarlo por mí. Yo me crío bajo ese entorno y ese núcleo familiar donde con muchas creencias limitantes, como el dinero no crece en los árboles, tienes que estudiar para trabajar, para lo que hace todo el mundo. Pero desde muy chiquito vi que era posible tener un negocio, vivir de él. Por así decirlo, tenía también la vena de mi abuelo, que aunque vivía bajo una calma constante, pues también hacía sus cosas y en cierta medida vendía, eso generaba. Yo decía, si es posible para otras personas, y obviamente tengo una evidencia latente de que es posible, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Desde bien joven, 12 años, ya yo lavaba carros, yo cortaba patio a los vecinos, a gente que conocía, sembraba, porque era algo que no me costaba mucho. No era una inversión muy grande el yo sembrar, porque tenía la tierra, que en casa pues tenía mucho espacio. Mi abuelo también tenía, por así decirlo, dentro de su propiedad tenía espacios para sembrar. Eso no me costaba esfuerzo. El precio se paga 2 veces. El precio se paga con dinero y se paga con esfuerzo. En mi caso, la inversión de dinero era poca. Lo que tenía que pagar era por el esfuerzo. De limpiar la tierra, sembrar, para entonces poder
vender y sacar un dinero. En el caso de los patios, pues le pedía la máquina a mi abuelo o a mi papá y iba por el barrio y cortaba los patios. Y los carros, pues también era una inversión baja. Comprabas productos y los lavabas en tu casa o en la misma casa del vecino o te lo llevaban. So, a lo largo desde esos 12 años, como hasta 14, 15 años, eso fue lo que yo me dediqué. So, yo recuerdo en ese momento, yo me llegué a ganar entre unos 200 a $300 semanales. Sueldo que se ganaban personas que trabajaban 40 horas a la semana en un trabajo normal y yo me lo ganaba eh, bajo mi comodidad, dedicándole mucho menos horas y a esa edad yo ganarme esa cantidad de dinero, pues estaba haciendo muchísimo más de lo que hacía una persona normal. So, una de las cosas por las que yo comienzo a trabajar y que se me olvidó decirle es porque bajo el entorno que vivía, que mi papá no le gustaban los negocios y mi mamá había dejado su emprendimiento, pues mi padre, al venir de una familia rica, o mi abuelo rico, tenía unos beneficios a pesar de que no le gustaba trabajar. No le gustaban los negocios, pero tampoco le gustaba trabajar. Lo que le gustaba eran su hobby, eran los caballos. So, bajo ese beneficio, mi papá recibía un sueldo por prácticamente hacer bien poco en lo que era en los negocios de su papá. Un sueldo, vamos a decir, mínimo, un sueldo base, pero tenía unos privilegios donde le pagaban la luz, le pagaban el agua, le pagaban el cable TV, que en ese momento era cable TV. Obviamente tenía unos beneficios que le permitían él prácticamente mantenerse bajo ese hobby y mantener su núcleo familiar. So, a mí me daban lo básico: comida, agua, ropa, lo que necesitaba, pero todo lo básico. Cuando a mis 12 años yo le digo a mi mamá que quiero tener un celular, ella me dice, sí, lo puedes tener, pero tú lo pagas. So, eso fue punto causal para yo empezar a emprender, porque yo quería eso. So, yo sabía que era posible. So, eso fue lo que generó que yo empezara a ganarme la vida de una manera bien diferente a como lo hacía la mayoría, porque en ese momento todavía era un estudiante. Solamente fueron pasando los años, a través de la pasión de mi padre, empiezo a montar o a trabajar montando caballos de paso fino. Eso fue un periodo de tiempo donde yo ganaba más dinero y tenía mucho menos esfuerzo. Y mi pasión, mientras estaba haciendo todo eso, era ser veterinario. Pero eso es una carrera donde la inversión que hay que hacer para estudiarlo era muy alta y donde en Puerto Rico en ese momento, donde más daban algo cercano era en el Colegio Mayagüez, pero no era nada que realmente valiera la pena, y donde realmente tenía que ir era afuera. So, a pesar de que venía de un abuelo rico, mi entorno más cercano, que eran mis padres, no contaban con el capital. Y yo en ese momento no vi la viabilidad de entrar en una deuda para cumplir ese sueño, porque tenía que ir fuera de Puerto Rico. No contaba con el inglés más perfecto para enfrentar la carrera. No era solamente el costo de lo que era la profesión, sino que era costos de hospedaje, de comida. So, en ese momento no lo vi tan viable, por lo que sí decidí quedarme en Puerto Rico y estudiar una carrera similar a lo que era la veterinaria, pero quedándome aquí en Puerto Rico.
En 2008 yo entro al colegio de Mayagüez bajo un programa que se llamaba Industrias Pecuarias. Y por lo que pasé 3 años de mi vida, donde llegó un punto de quiebre y decido dejar la universidad. No había, me sentía bien atrasado en cuanto al programa y sentía que no era como que lo mío. Hablo con mi mamá, le digo lo que me está pasando y doy una baja total de la universidad. En ese momento yo decido coger una pausa y dentro de esa pausa voy a dar un poquito para atrás. Obviamente mi mamá cuando yo nazco ya deja su emprendimiento. Pero a mediana edad, yo creo que yo tenía como unos 17 años aproximadamente, sale un programa que ahora mismo no recuerdo el nombre, donde si tú dabas una idea de negocio y podías montar un plan de negocio, donde pues ese negocio podría ser fructífero, por darle una palabra, ellos te otorgaban, creo que eran $15,000 o $20,000 para que tú pudieras arrancar con ese negocio. Bajo mi idea de crear algo, de crear un negocio, que era lo que desde bien jovencito había hecho, que era emprender, era el joseo. Yo empiezo a montar ese plan de negocio, que recuerdo que el negocio era montar comprar cabras para sacar leche, para hacer requesón, que era algo que hacía un tío de mi papá, que todavía lo hace, tenía una influencia directa de que era posible, y adicional, utilizar lo que eran, vamos a decir, sus crías para tener una venta de cabritas. Era un negocio con una viabilidad alta porque tenía 2 productos. Tenía la leche, podía vender la leche sola, tenía 3 productos. Podía vender la leche sola, la leche como requesón y podía vender sus crías. Tenía 3 productos directos. Pero obviamente era menor de edad, necesitaba el aval de mi mamá o de mi papá para que pudieran hacerlo. Cuando yo le presento eso a mi mamá, ella me dice como que yo quiero esto para mí. Para yo volver a montar mi tienda, porque no cuento con el dinero para hacerlo. Yo cedí mi puesto y le di el paso a ella de que vamos a decir, en su mejor momento, porque ya ella tenía el negocio estable, cuando decide cerrarlo por mí, pues en ese momento me tocó a mí ceder mi puesto y darle el puesto a ella para que pudiera continuar cumpliendo su sueño. Mi mamá hace la propuesta y se la dan, por lo que monta el negocio. Cuando yo decido salir de la universidad y darme de baja, me voy al taller de ella. Un taller era tanto como una boutique donde había ropa, pero la mayor cantidad de ropa que había era la que se producía en el taller. Y adicional, ella se dedicaba a hacer trajes para prom, bodas, quinceañeros, todo lo que fuera una actividad que tú quisieras algo que no hubiera en el mercado, que era creado específicamente para ti, pues se creaba allí. Y yo decido coger ese tiempo, esos 6 meses donde tenía para volver a reincorporarme en la universidad para irme hacia allá. Siempre me había gustado lo que era el dibujo. Tenía pues directo animales, pero también tenía la creatividad de mi mamá, que era la costura, y por ahí también pues va el dibujo. Me voy un día, me voy una temporada para ahí, empiezo a dibujar. En ese momento yo llevaba unos 8 años, 7, 8 años con mi pareja, la que es mi esposa actualmente, y decidí diseñarle un traje para hacérselo. Lo diseño y le digo a mi mamá, quiero hacerlo. Y mi mamá me dice, está bien. Ella me ayuda a hacer el patrón, me explica cómo coserlo. Hago el traje
que se los puedo dejar por aquí arribita para que lo vean si es que consigo una foto. Y eso despertó en mí la posibilidad de yo poder irme hacia un campo donde sí también me gustaba, que era la creatividad. Podía crear cosas diferentes desde bien joven. Siempre me gustó, por así decirlo, ser rarito. Lo que a nadie le gustaba era lo que a mí me gustaba. ¿Por qué? Porque no me gustaba ser igual a los demás. Me gustaba ser diferente. Y la manera de ser diferente era comprar cosas que, por así decirlo, a nadie le gustaban, porque yo no quería llegar a un sitio y que todo el mundo tuviera lo que yo tuviera. Esa posibilidad estaba alineada a mi autenticidad de yo poder crear lo que yo quisiera crear y que nadie iba a tener lo que yo tenía. Porque si yo compraba tela específicamente para mí, nadie iba a tener mi ropa. Eso iba bien alineado conmigo. Por lo que decido, semestre siguiente, matricularme a la carrera de diseño de moda. Eso era 2 horas de donde yo vivía. Tuve que mudarme para allá bajo la casa y hospedarme en la casa de un familiar. Y fue un proceso donde realmente no me sentía tan a gusto en sentido de que como siempre me gustaba el joseo, siempre me gustaba estar vendiendo algo, siempre me gustaba, pues en ese periodo de tiempo no podía hacer nada, pues vivía muy lejos de mi casa. El tiempo que estaba allá prácticamente no podía hacer nada. Y a mediados de ese asociado, que eran 2 años, yo decido mudarme de la universidad que estoy, que era la Universidad del Turabo, y moverme, Universidad del Turabo en Gurabo, y decido moverme a la Universidad del Turabo en Barceloneta. Porque no me sentía a gusto viviendo una vida donde no podía trabajar. Bueno, en ese momento sí podía haber trabajado, pero no era el de esto. El efecto era buscar el resultado, que era graduarme. Quería estar bien enfocado. Estaba en un sitio donde no conocía. Me muevo a Barceloneta y empiezo por un año completo. Estuve viajando todos los días. Yo me levantaba, iba a Barceloneta, bajaba, hacía mis cositas y volvía a subir. Como dije al principio, el precio se paga 2 veces, se paga con dinero, se paga con esfuerzo. Yo pagaba la universidad, pero también pagaba el precio de viajar todos los días. ¿Para qué? Para que mi entorno se viera mucho más lúcido y yo poder continuar en esa carrera. Cuando me gradúo, voy directamente al taller de mi mamá a ejercer mi profesión. ¿Qué es lo que sucede con la profesión de la moda? Que la gente quiere cosas diferentes, pero no quiere pagar el precio que cuesta eso. Mi mamá, como les digo, viene de un entorno de un padre pobre, por así decirlo. Y como a él le gustaba mucho más dar que recibir, pues ella, criada bajo ese núcleo, le gustaba ayudar a personas a que pudieran tener una pieza diferente, pero se le hacía muy difícil cobrar el precio que valía la pieza. Era como que llegaba alguien, mira, quiero esto, esto y esto, pero este es el budget que tengo. Entonces, cuando tú mirabas el budget que tenía la persona, y no es que estoy juzgando a las personas que tenían ese budget en específico, pero también tenemos que ser realistas. Si nosotros tenemos un budget, pues no podemos pedir cosas que vayan por encima de ese budget, porque entonces lo que cuesta en el caso de un traje, que era lo más que se confeccionaba, lo que cuesta la tela y lo que cuesta el esfuerzo de hacer ese trabajo, pues minimiza demasiado lo que es la mano de obra por maximizar la materia prima que necesitas para hacerlo. Ella, por muchos años, siempre trató de complacer a todo el mundo, pero no remuneraba realmente lo que era su trabajo. Era algo que la apasionaba demasiado
Y ahí podemos entrar en lo que es el propósito. El propósito de cada uno de nosotros es, si tú tuvieras que hacer algo donde no se te pagara y aún así tú estuvieras contento, ese es tu verdadero propósito. So, como ella se sentía en propósito de que era brindarle una experiencia diferente a una persona bajo una pieza única, aunque no contara con el dinero suficiente, y eso a ella la hacía feliz porque venía de un entorno donde su papá prefería regalar el producto porque eso le causaba una satisfacción. So, cuando yo entro ahí y empecé a hacer varias piezas, pero mi filosofía era que si yo tenía que regalar mi trabajo, eso fue una promesa que yo me hice en ese momento, ahora mismo no recuerdo el año, el 2008, 2012, más o menos alrededor de 2014, 2015, es que yo salgo de la universidad. Y en ese momento yo me hice la promesa de que si yo tenía que regalar mi trabajo, mejor dejaba de coser. ¿Por qué? Porque yo iba a valorizar mi trabajo. Y obviamente lo dije. ¿Y qué fue lo que sucedió? La gente que empezó a llegar quería un buen producto a un costo que mi trabajo se veía por debajo. So, prácticamente, cuando yo sacaba el tiempo que me tomaba hacer una pieza y lo llevaba a temas de un trabajo tradicional, pues la hora me quedaba por ese trabajo o me quedaba por debajo. Eso realmente no vale la pena. Es como que, ¿para qué vas a emprender si lo que te vas a ganar es lo mismo que te puedes ganar un empleo? Con mucho menos estrés, con mucho menos costos, con mucho menos incertidumbre. Al trabajo tú vas, te levantas, llegas, haces tu trabajo y semanalmente tienes tienes tu sueldo. Cuando tú emprendes, tú trabajas, das todo, tienes que comprar un inventario, pero nada de esto garantiza un sueldo seguro. So, dicho y hecho, dejo de coser, me quedo, qué sé yo, ayudándola en sus cosas, iba de vez en cuando para mantenerme en ese entorno, cosía cosas para mí, pero ya yo llevaba 9 años de relación y la que es mi esposa ahora se quería casar. Yo siempre tuve mi filosofía desde bien joven, donde yo no quería pagar renta, yo quería tener mi casa propia y donde yo tenía que tener una estabilidad económica para yo hacer movidas importantes. So, el yo casarme sin tener un trabajo estable, o por lo menos algo que me permitiera una estabilidad económica, que obviamente con mi carrera no la estaba teniendo porque la gente no quería pagar por mi producto. So, a lo mejor podía hacer algo hoy y no volvía a hacer algo hasta la otra semana. So, eso no era una estabilidad. So, para mí no era una opción casarme bajo esos estándares. Por lo que yo decido empezar a trabajar, fue mi primer trabajo fuera de emprender, en un food truck cercano a mí y que era de un compañero de estudio de mi esposa, de la que es mi esposa ahora. So, empiezo a trabajar ahí bajo un sueldo seguro. 3 meses más tarde me caso. Y en ese empleo duré poco menos de 9 meses. Y la razón era que yo sentía que el esfuerzo que yo estaba poniendo ahí era demasiado grande para la paga que estaba obteniendo. En ese momento eso fue, me parece que fue 2015. Sí. Eso fue entre finales de 2014, principios de 2015. Y en ese momento yo ganaba $5 la hora. Yo le metía como entre unas 50, 60 horas semanales para ganarme entre $250 y $300, que era lo que yo me ganaba
que era lo que yo me ganaba cuando tenía 12 años. Estamos hablando que ya yo tenía 24 años, si no me equivoco. 24. Yo tenía por ahí entre 24 y 25 años. Son 13 años con anterioridad, yo me ganaba 200, 300 dólares. Yo dije, si yo me estoy chavando para otro y ya yo sé cómo funciona esto, ¿por qué yo no monto mi propio negocio? Empecé a utilizar la imaginación, que es una de las 6 facultades más elevadas, a imaginarme cómo se vería ese food truck que yo podía montar, dónde lo podía hacer y cómo lo iba a conseguir. Lo primero que necesitaba era el qué. ¿Qué es lo que yo quiero? Dibujé lo que yo quería y empecé a buscar ese food truck ideal que cumpliera todas mis expectativas para yo poder llevar a cabo ese negocio. Cuando lo tuve todo, entonces tuve como lo quería de grande, qué era todo lo que iba a llevar adentro, cuánto me iba a costar todo lo que estaba ahí, cuánto me podía costar iniciar esas operaciones, aunque fuera a tener una pequeña compra para poder arrancar. Y en ese momento el número fueron $10,000. Yo hablo con mi padre rico o con mi abuelo rico y le digo, quiero hacer esto, necesito que me deje un préstamo. Entonces me dijo, mira, vamos y hago el préstamo. Como un mes después fue que conseguimos el truck que estábamos buscando. Y haciendo el cuento largo corto, me tomó alrededor de un año poder completar el truck. Y tuve que buscar $5,000 adicionales para poder completarlo. Y una semana antes de yo abrir, tuve que conseguir como unos $1,500 adicionales para poder iniciar operaciones. Abrimos operaciones el 2 de abril del 2016. Actualmente llevamos 10 años abiertos. Y el negocio tuvo un boom de inicio. Mi familia es sumamente grande. Somos, como les dije, mi papá tiene 8 hijos. Mi abuelo tiene 8 hijos. Nosotros somos sobre 25 nietos. La familia de mi abuelo, como les dije, eran 14 hermanos. Imagínense por ahí todos los hijos, los nietos que habían. La familia de mi abuelo, por parte de madre, o mi abuelo pobre. También la familia de Vengandes. El núcleo familiar era tan grande que cuando abrimos fue un boom eminente. Y a lo largo de los años fuimos creciendo. Pero aquí es que viene el punto de quiebre. Y fue la frase inicial. Y es que lo peor que te puede suceder es que consigas algo siendo la misma persona que era. Yo era una persona, por así decirlo, de masa, con creencias de una persona común y corriente que no tenía la expertise de manejar un negocio, y a pesar de que tenía influencia directa de mi padre rico, de lo que eran los negocios, nunca estuve en ese núcleo de cómo realmente se manejaba un negocio. Y a pesar de haber trabajado en un food truck, pues era empleado, y a pesar de ver números, porque cobraba, a pesar de ver cuánto se generaba un negocio, al fin y al cabo no tenía una influencia directa sobre cómo se manejaba ese dinero. Por eso yo digo que misma persona a grandes resultados,
bajo la ley del equilibrio. La ley del equilibrio lo que hace es equilibrar la persona que eres. La persona que eres es la persona que consigue los resultados. Si siendo misma persona consigues grandes resultados, estás cambiando el efecto desde el efecto. Bajo la ley de causa y efecto, la ley de causa y efecto lo que dicta es que para cada efecto, resultado o realidad, tiene que haber una causa. Y la causa es el ser. Y el ser eres tú, soy yo. Siendo misma persona, obtienes resultados que están por encima de la persona que tú eres. Cuando el universo equilibra, va a jalar, como dice el dicho, va a jalar por el lado más fino. Él va a jalar hacia quien tú eres. Y si quien tú eres no está por encima o al mismo nivel de los resultados creados, cuando él jale, él va a ir jalando hacia tu identidad. Son los resultados que tú obtuviste cambiando el efecto desde el efecto, sin cambiar la persona, poco a poco van a ir en un descenso. A medida que el negocio fue creciendo, yo nunca fui una persona organizada. Una serie de cosas que ahora no me salen al 100%. Pero algo que sí yo les puedo decir es que yo siempre tuve una intuición de que al ritmo que yo iba a suceder algo que no iba a ser lo mejor. La intuición es una de las 6 facultades más elevadas y es esa voz interior que te dice cómo y cuándo actuar. Yo he entendido a lo largo de este camino dentro del desarrollo personal que esa intuición que nosotros tenemos es la voz de Dios. La voz de Dios está ahí constantemente diciéndote qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Lo que sucede con mayoría de nosotros es que tenemos esa intuición y en vez de seguir esa voz que nos dicta el camino, preferimos hacer todo lo contrario de lo que realmente tenemos que hacer. Dentro de esa intuición que yo tuve de que en algún momento algo malo podría ocurrir porque no tenía un control exacto de mis finanzas, a pesar de que sí era bastante en ese momento recto con lo que era el manejo de mis finanzas, de no gastar dinero que no tenía, de tener un fondo de emergencia, pero a nivel de negocio no tenía claras las cuentas, no guardaba las facturas, no sabía ni cuánto me costaban los platos, cuál era el costo del producto, cuál era el ingreso real luego de empleado, luego de todo el funcionamiento de un negocio. No lo tenía. ¿Por qué? Porque yo no era esa persona. Yo era una persona con un deseo ardiente de ser una persona millonaria y yo lo que tenía bien claro en ese momento era que para yo tener algo, yo tenía que hacer algo. Siempre fui de hacer a tener. Y en esto es, yo hago, yo tengo, y si no me gusta lo que yo hago, vuelvo a hacer y vuelvo a tener. A pesar de haber conseguido muchas cosas que mucha gente a lo mejor nunca ha conseguido, pues la persona que estaba haciendo era la persona que no tenía esa capacidad. A lo largo de los años fui haciendo cosas que obviamente fueron construyendo el suceso que me pasó. En 2020 creo que fue. 2020 no. En 2021 yo decido moverme dentro de lo que estaba haciendo con el food truck,
decido moverme hacia un emprendimiento de lo que son, buscando diversificar el capital, decido moverme a lo que es el real estate. Y entro en una mentoría donde ellos te ayudaban a que si tú no contabas con el capital, que tú pudieras levantar ese capital y por medio de la misma red de ellos, tú podías, si no contabas obviamente con todo el dinero para invertir en una propiedad, montabas, por así decirlo, el muñequito, se lo presentabas a otra persona, te asociabas con esa persona, comprabas la propiedad y la podías flipear, quedarte con ella, utilizarla para renting y todo eso. Y ahí fue que, por medio del mentor que me asignaron, pude darme cuenta de que lo que eran mis finanzas no estaban bien del todo, mi crédito no estaba bien del todo, y la razón era porque venía haciendo las cosas mal. El punto de inflexión o las cosas cuando crean el efecto o crean el resultado es porque tienen una gestación. Y ahí vamos a una de las leyes universales, que es la ley de la gestación. La ley de la gestación lo que dice es que para que algo se forme, tiene que pasar un lapso de tiempo. La situación que yo estaba viviendo a nivel de económica y a nivel crediticia venía directamente atada a las acciones que yo había llevado a cabo a nivel de los años que ya el negocio llevaba establecido. Esa intuición que yo tenía de que en algún momento me iba a suceder algo malo, porque no estaba haciendo lo necesario o lo que se requería para tener un negocio al día, prácticamente estaba llegando. Una de las cosas que me dijo mi mentor en ese momento era que me preguntó que cómo iba el negocio, cuánto me costaba el plato, cuánto era mi revenue, por así decirlo, mi ROI. Y eso me hizo internalizar en todo lo que estaba sucediendo en mi vida. A nivel de que me dio una idea clara de dónde estaba parado y cuál podría ser el desenlace futuro si yo seguía haciendo las mismas cosas. Pero ya el daño estaba hecho. Fue cuestión de tiempo de ese punto al punto de quiebre, como digo yo, de que lo que pasó ya no había forma de pararlo. En 2024, en noviembre de 2024, bueno, previo a eso, en 2022, yo decido que mi negocio no va bien en sus finanzas y que o yo dejo que el negocio se derrumbe, o que siga en su curso y llegue al punto de que se derrumbe, o yo hago una inversión, cambio mi food truck, cambio mi imagen, cambio el branding, le doy un aire nuevo al negocio y tengo la posibilidad de que ese negocio despegue. Y en ese momento, pues bajo la emoción, puedo decir, de que eso me daba, de que tenía la posibilidad de salir de donde estaba, tomo la determinación de adquirir unas tarjetas de crédito al 0% de interés y comprar ese negocio, comprar ese nuevo food truck y arrancar bajo una nueva imagen con la expectativa de que el negocio fuera a más y poder salir de donde estaba, que me permitiera poder salir del punto en el que me encontraba.
Y en efecto, sí comenzamos a ver un incremento en las ventas y en las personas que nos visitaban, pero ya bajo la ley de gestación, toda esa inversión que se había hecho y que tenía como meta vender el truck anterior y otro que teníamos y poder salir de esa deuda que habíamos adquirido, pues no había sucedido, por lo que esa deuda estaba creciendo a unos niveles ya insostenibles. Por lo que decido tener una reunión con mi contable y bajo esa reunión él me dice que lo mejor que puedo hacer es radicar una ley de quiebra. Que a mí en ese momento pues no me gustó la idea porque ya había visto la quiebra como que era que perdía todo. Todo lo que me había costado construir a través de los años, lo que era mi negocio, una casa que ya tenía, el carro de mis sueños y todo lo que haya construido a nivel crediticio, a nivel de mi vida, se iba a venir abajo. Pero él me dijo, ve y oriéntate. Yo me oriento y bajo la orientación tomo la determinación de empezar el proceso de lo que sería una ley de quiebra. Bajo ese proceso, y aquí es que viene la parte interesante de mi historia y por qué yo determino que mi peor año se convierte en mi mejor año. Adicional a lo que venía siendo mi ingreso principal, que era el food truck, en 2021 yo entro a lo que son los mercados financieros con la idea de que ya en ese momento yo estaba viendo unas discrepancias en lo que eran mis finanzas como un método de adquirir un ingreso adicional que me permitiera salvaguardar las situaciones que estaban llegando y las que podían llegar a futuro. Pero a pesar de que desde el 2021 empecé y que me tomó un año encontrar la rentabilidad por primera vez, esa rentabilidad solamente duró 3 meses. Luego en 2023 yo voy un año a cero en lo que es el trading y en 2024 yo tuve otro periodo de rentabilidad de 6 meses donde lo pierdo porque la compañía donde estábamos se va a quiebra, pierde servicios, por ende yo pierdo mi capital. Y no había estado bien del todo. Una de las cosas que yo hice en 2024 fue tomarme un descanso de un mes completo para ver si en realidad valía la pena seguir dentro de los mercados financieros y eso me iba a llevar al nivel que yo quería o si por otro lado lo dejaba. Y lo que constantemente vino a mi mente mientras estuve internalizando toda la información era que yo tenía evidencia suficiente de que era posible vivir de los mercados. No tenía evidencia de cantidades grandes, pero sí tenía evidencia de que había retirado de forma consistente. En ese momento yo tomé la determinación de hacer lo necesario para realmente alcanzar ese nivel que yo sé que puedo alcanzar, porque de otra manera no estaba recibiendo ningún tipo de ingreso de ese lado. Estaba en cero, hago lo necesario y haciendo lo necesario es que va a poder. En 2025, ya con un proceso de quiebra en curso, es que yo comienzo a ver unos resultados mucho más amplios. Ahí yo tuve mi primer mes de 5 cifras en abril, pero también entendí ese día que a pesar de que había generado un mes de 5 cifras, estaba muy lejos de poder salir de ese atolladero que me encontraba a nivel económico. Viviendo con la presión de un proceso el que nunca había vivido y comenzar a tener un resultado un poco más amplio en el trading
fue que ese año, convirtiéndose para muchos en lo que sería un desastre de año, fue un periodo donde yo comencé a construir esa identidad que sería capaz de solucionar o solventar próximas adversidades, porque la adversidad trae consigo la semilla del equivalente. So, tú vas a tener una mala pasada o una mala situación, pero esa situación, si la sabes sobrellevar, va a traer consigo la semilla de lo que tienes que hacer para no llegar ahí y de lo que tienes que hacer para alcanzar un nuevo nivel. So, yo seguí siendo consistente en los mercados, pero el nivel de retiro bajó sustancialmente. ¿Por qué? Porque la presión mental que tenía constantemente de cómo yo podía resolver la quiebra sin tener que entrar a ella, me llevó a alargar un proceso que a fin de cuentas tuve que tomar la decisión de hacerlo. ¿Por qué? Porque entendí que la responsabilidad es individual. So, todo lo que nos sucede en la vida, bajo la ley de causa y efecto, todo efecto tiene una causa y la causa es el ser y el ser soy yo. So, todo lo que a mí me sucedió vino correlativamente directa de mí. So, hasta que yo no me hice consciente de la responsabilidad que conllevó el llegar a ese punto, fue que yo pude soltar el externalizar que si fue la pandemia, que si fue lo que yo escuché, que si fue... yo dejé de externalizar todo ese resultado que yo venía teniendo y me hice responsable de que la persona que me había llevado a ese nivel no era más que yo mismo. So, trabajando hacia eso, trabajando con la mentalidad, trabajando con el trading y llevando el proceso de la mano, fue que en noviembre de 2025 nosotros pudimos salir de ese proceso de la quiebra y bajo una identidad que va a ser la capaz de sostener los próximos resultados que vamos a tener a largo plazo. ¿Por qué? Porque ahora mi identidad está por debajo de los resultados. So, ya yo sé de lo que yo soy capaz, porque ya yo estuve aquí y mi identidad estuvo acá. Pero ahora que mi identidad está arriba y mis niveles están abajo, a nivel económico, yo sé que a medida que esto vaya subiendo, esto también va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir creciendo, yo voy a seguir educándome, porque es la manera que he encontrado, es la forma que he encontrado de cada día convertirme en una mejor versión de mí. So, lo que les quiero decir, mi gente, es que no se rocheen por un mal momento. Va a llegar un momento en su vida donde va a ser ese punto de quiebre, donde ya no puedes ir más abajo. So, ya yo tengo todo lo que se requiere para no volver a llegar ahí y tengo todo lo que se requiere para seguir alcanzando nuevos niveles. So, en 2025 nosotros comenzamos con lo que era el coaching a través de nuestros servicios de coaching online, enseñando a otras personas a aprender sobre los mercados financieros. A lo largo de este año, del año 2025, tuvo diferentes ajustes. Comenzamos el 2026 con nuevos programas, todo enfocado en ayudar a la colmena antes que la abeja. Por eso hablé al principio de lo que son los principios y valores. Vivir una vida extraordinaria bajo principios y valores sí es posible. Y en un mundo donde todos exteriorizan
sus resultados y dejan de hacerse responsables por las cosas que le suceden. Y si aquel hace algo malo o lo hace de mala forma, yo igual lo voy a hacer, porque si él lo hizo, yo también puedo. Es lo que nos tiene en el punto que nos tiene. So, siempre priorizando a las personas por encima de mí, creamos un programa donde te damos la base de los 4 pilares que se requieren para poder encontrar la rentabilidad. Bajo esos 4 pilares, tanto una persona que no sabe nada de trading como una persona que lleva años intentándolo va a poder lograr ciertos resultados. ¿Por qué? Porque va a entender cómo funciona el mercado realmente. Como un mercado que no tiene reglas, tú creando las reglas correctas puedes sobrellevarlo. Como utilizando una gestión de riesgo profesional puedes crear ingresos sin tener que arriesgar todo tu capital en una sola operación, y cómo a través del control emocional puedes sobrellevar ese proceso que te lleve a la rentabilidad. Tenemos otros servicios más avanzados para personas que ya estén en cierto nivel de resultados. Tenemos otro programa mucho más cerrado, donde es para alcanzar otros niveles. Y estamos creando, y tenemos también lo que es la sala detrás del espejo, que es una sala donde vas a tener un reto 90 días para que puedas aprender a cambiar tu vieja versión hacia tu nueva versión. Son 90 microacciones, una por día, que te van a acercar a esa versión que tú quieres llegar. Porque las personas, cuando quieren avanzar en su vida, ven esa meta muy lejana. Pero cuando tú empiezas esa meta en específico, te vas a dar cuenta que en el camino, estando dentro, todo se ve mucho más cerca. Sobre esas 90 microacciones, lo primero que vamos a hacer es hacer visible lo invisible. Eso es lo que tú piensas que no estás viendo. Nosotros te vamos a llevar por un proceso para que tú realmente puedas ver. ¿Por qué? Porque les dije que la intuición, que es una de las 6 facultades más elevadas, es lo que nosotros intuimos que debemos de hacer. So, mayoría de las cosas que realmente no hacemos, nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer. So, a través de acciones y preguntas diarias, vas a darte cuenta de cosas que no te estás dando cuenta y las vamos a hacer visibles. Luego vas a tener un periodo de 30 días, que sería del 30 al 60, donde nosotros vamos a empezar a reprogramar esa mente. So, todas esas viejas creencias que tú tienes instauradas en tu subconsciente, vamos a poder reformatearlas a nivel de que para la tercera etapa, que sería la construcción de tu nueva identidad, pueda comenzar a llevar a cabo hábitos que vayan alineados a lo que insertaste en tu subconsciente en los 30 días previos, y esos 30 días posteriores te permitan alcanzar ese objetivo. Una cosa que les digo a mis estudiantes y a mi comunidad y a la audiencia que me sigue en YouTube es que se pongan metas que sean alcanzables. Tú puedes tener una meta bien amplia, pero debes tener una meta que sea alcanzable, porque bajo esa meta alcanzable es que tú vas a poder ir dando pasos que cada día te acerquen a esa meta final. Bajo la acción masiva imperfecta, nosotros actuamos desde el momento que estamos, desde el momento actual, desde hoy tú puedes empezar a accionar. No esperes a tener todo perfecto y todo fríamente calculado para dar ese paso, porque el día que no acciones es un día que te alejas de tu meta. Día que accionas, un día que te acercas a tu meta. Y adicional a eso, estamos creando un taller donde te vamos a enseñar a cambiar tu realidad. Dijimos que
para cambiar nuestra realidad, nosotros tenemos que ser, hacer y tener. Cuando, como les mencioné a mitad del video, yo siempre había tenido la idea de que era hacer para tener. Yo hacía para tener. Y como yo hacía para tener, al nunca trabajar mi ser, cuando el universo se equilibró, todo eso que yo logré tener en un momento y algo hacia la parte más fina, el resultado se desvaneció a nivel de mi identidad. Ahora entendiendo que tengo que ser para hacer, para tener, como ya yo he creado una identidad, estoy haciendo y estoy teniendo, cuando el universo se equilibre, va a equilibrar a nivel de mi identidad. Son mis resultados. Al resultado que yo llegue, voy a poder mantenerlo en el tiempo y de ahí yo voy a poder escalar. Porque la meta no es llegar al lugar. La meta es poder mantenerte. Y una de las cosas que le sucede al que logra algo y no está equilibrado es que cuando lo pierde no sabe cómo volver ahí. Porque tiene mucha imaginación. Tiene mucha evidencia de que es posible, pero no tiene un paso a paso replicable que le permita volver a ese punto al que llegó. Cuando tú subes y equilibras y quieres seguir subiendo de nivel, es algo que tú puedes hacer constantemente y de forma replicable para alcanzar eso que deseas. Nada, familia. Si este contenido te gustó, te invito a que le des like, te suscribas a la campanita, comente qué fue lo más que te gustó, qué fue lo más que te llevaste y que te hagas una promesa en los comentarios de que hoy, sábado del 2026, porque no me acuerdo la fecha, puedas decir que realmente comenzaste a construir esa nueva versión para que el año que viene puedas volver a este video y o estés orgulloso de que tomaste el paso de alcanzar esa vida de tus sueños el día de hoy, o te arrepientas de no haber comenzado el día de hoy hacia esa nueva identidad. Y recordarte que no es lo que te sucede, es cómo reaccionas a lo que te sucede. Eso es lo que para muchos hubiese sido el peor año de sus vidas. Para mí se convirtió en el mejor año de mi vida. ¿Por qué? Porque logré una consistencia y logré una evidencia para mi cerebro de que es posible alcanzar lo que yo quiera en la vida, porque llegué a mi punto más bajo y en el camino construí la mejor versión de mí. Y a la par con eso, mientras sigan pasando los días, yo voy a seguir creciendo, por ende mi resultado está garantizado a llegar al nivel que me encuentro. Mi gente, nos vemos en un próximo episodio.